seguidores de YouTube, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión voy a hablar de un tema que sigue siendo prioridad para todos los europeos y me refiero precisamente a la crisis económica europea. Y en esta ocasión voy a hablar de Grecia, un país en el cual en las últimas semanas no habíamos escuchado muchos titulares, ni habíamos visto algún tipo de noticia ni en los medios de comunicación corporativos ni en los medios de comunicación alternativos. ¿Ok? Sin embargo, en esta ocasión voy a hablar precisamente de Grecia, que ahora, nuevamente, el IMF, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea vuelven a llegar a un acuerdo para un nuevo préstamo a Grecia. Y estoy hablando de 8.8, casi 9 billones de euros, que sería un aproximado a 11 billones de dólares. Billones, ¿ok? Pero esto tiene que ver precisamente con esta crisis europea que está obviamente destruyendo a la sociedad europea. ¿Por qué? Porque por un lado, la aprobación de esta nueva ayuda económica a Grecia es mala para todos y cada uno de los habitantes de Grecia. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir de este nuevo préstamo, que ahora, obviamente, el ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Staunaras, asegura que ya fue aprobado por la Comisión Europea, por el IMF o el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Obviamente, estamos hablando de 8.8 billones de dólares. Obviamente, esto porque supuestamente el gobierno de Grecia ha alcanzado todas y cada una de las regulaciones impuestas por estas organizaciones, el IMF, obviamente, y el Banco Central Europeo. Y cuando digo regulaciones es que sí alcanzó el gobierno a imponer las medidas que se le exigían. Y cuando digo que se le exigían, estoy hablando de las medidas de austeridad que le impusieron al pueblo griego. ¿Ok? Cuando hablo de medidas de austeridad, me estoy refiriendo a la baja de pensiones de todos aquellos que ya se retiraron del trabajo debido a que ya alcanzaron la edad o que ya trabajaron su vida trabajando, ya terminaron su vida trabajando a los 60, a los 62 años o 50, no sé la edad exacta, pero obviamente son retirados aquellos que ya trabajaron toda su vida y ahora el gobierno de Grecia les ha reducido las pensiones a estos retirados, ha reducido los servicios sociales en todos y cada una de las áreas gubernamentales de Grecia, obviamente, y cuando digo reducido, es cuando muchos de los sectores de los cuales depende la sociedad son simple y sencillamente reducidos. Si tú tenías la aprobación para tener un seguro médico que pudiera ayudarte, obviamente te reducen la póliza en ese seguro médico. Si tenías que pagar una cierta cantidad o tenías que recibir una cierta cantidad de dinero por parte del gobierno, por pensiones o lo que haya sido, obviamente se te reduce en otro 25-30%. Y créamelo, lo que me parece ridículo es que ahora, con este nuevo préstamo, ¿ok? Y precisamente habla precisamente de ahora, las nuevas regulaciones que le van a exigir al gobierno de Grecia, ¿ok? El Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional y el Parlamento Europeo obviamente van a exigirle más medidas de austeridad. Obviamente a que siga incrementando los impuestos. Cuando digo impuestos es que todos sabemos lo que son impuestos, ¿no? Impuestos se pagan en un refresco, se pagan en un burrito, se pagan en todos y cada uno de los productos básicos que tú ocupas para vivir y para comer, la ropa, el calzado, la comida. Estos son impuestos. Es como si tú pagas un 5% de impuestos en un refresco, pero como el gobierno ocupa dinero, obviamente te lo aumenta a un 10%, a un 15%. Esto es lo que le van a exigir ahora al gobierno de Grecia, que aumente los impuestos en los productos, obviamente en los servicios de electricidad, gas y todos y cada uno de los sectores, y obviamente a que reduzca las pensiones aún más, y obviamente también no solamente eso, sino que recorte el presupuesto gubernamental. Por lo tanto, el gobierno de Grecia asegura que este año recortará más de 4.000 empleos en el sector del gobierno.
y que para el año de hoy, de este año que estamos en el 2013 al año 2014, reducirá hasta 10,000 empleos gubernamentales. O sea, en pocas palabras, va a recibir dinero por parte del Fondo Monetario Internacional y obviamente del Banco Central Europeo, pero obviamente tiene que recortar los empleos. Yo me pregunto, ¿a qué idiota se le ocurre creer si piden a un gobierno, supuestamente le van a prestar este dinero para ayudar a la economía, pero a qué idiota se le ocurre pensar que a través de recortes, a través de imposición más grande en todos y cada uno de los impuestos, cómo es que pretenden que una economía crezca? ¿Cómo? O sea, no veo sentido. Ellos son economistas, ¿ok? Economistas. Supuestamente estudiaron para eso. Todos los políticos y todos aquellos que trabajan en un parlamento deben de saber todo esto, y sin embargo me parece ridículo y absurdo que ahora quieran imponerle más medidas de austeridad a un país que está lleno de medidas. Y aún, aparte de eso, el país con el mayor desempleo en Europa es Grecia, con un 27.5%. Y quieren imponer más medidas de austeridad. Come on, esto es ridículo. Y obviamente, con estas medidas no hay posibilidad de que el pueblo griego crezca económicamente. Al contrario, van a seguir, va a aumentar el desempleo, obviamente se va a incrementar la pobreza y obviamente va a haber una retroacción en cuanto a la productividad. Por lo tanto, lejos de ganar productividad, va a perder. Y por lo tanto, va a traer más. Obviamente, el gobierno va a tener menos dinero para poder lidiar con los programas sociales que tiene, y por lo tanto va a tener que va a seguir pidiéndole al IMF y al Banco Central Europeo que le sigan prestando dinero hasta que ya no haya dinero, o que el gobierno de Europa o el Fondo Monetario Internacional le diga, ¿sabes qué? No hay más dinero para ti. Ahora, ¿quieres más dinero? Entréganos el país. ¿Por qué? Porque ya tu deuda es tan grande con nosotros que obviamente vamos a hacer con tu país lo que nosotros querramos. Y créemelo, eso es lo que le espera a Grecia, de continuar de esta manera. ¿Ok? Eso es mi punto de vista, pero así es, porque obviamente sé cómo van moviendo las piezas, y esto le va a pasar a España, le va a pasar a Portugal, le va a pasar a Italia y a todos los países europeos hasta que estos queden controlados por algunas instituciones financieras, tales como el Banco Central Europeo y obviamente el Fondo Monetario Internacional. Amigos, nos vemos a la próxima. Gracias.